Vamos a ver el generador simple. La figura 29.7 muestra una versión simple de un alternador, un dispositivo que genera una FEM. Se hace girar una espira rectangular con rapidez angular omega constante en torno al eje que se muestra. El campo magnético B es uniforme y constante. En el tiempo t igual a 0, phi igual a 0, encuentre la FEM inducida. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos que el flujo debido a la espira va a ser B por A por el coseno de phi, donde el coseno de phi es el ángulo formado entre el campo magnético B y el vector de área de A. Vamos a revisar la figura. Aquí está la figura. Aquí está el campo magnético B. Este es el ángulo phi entre el vector de área y el campo magnético. Entonces el flujo va a ser B punto A, que es BA por el coseno de phi. Por ejemplo, en esta posición el flujo es 0. Como está moviendo a una velocidad angular omega, esto va a reproducir un movimiento senoidal del espira en torno al campo. Es decir, el ángulo phi que está formando el campo magnético con el área del espira va a ser en función de omega. Este ángulo phi va a cambiar como omega t. Recuerden, la velocidad angular es radianes sobre segundo, entonces esto nos da los ángulos recorridos por unidad de tiempo. Esta es la velocidad angular. Por t nos da en qué ángulo está. Entonces coseno de phi se escribe como coseno de omega t. Esto va a ser cómo está cambiando el producto punto B punto A. Va a depender de la velocidad angular y del tiempo t. Entonces la expresión del flujo magnético queda establecida como B por A por el coseno de omega t. Ahora, si nosotros sacamos el flujo magnético, vemos que la derivada del coseno de omega t va a ser igual a menos omega seno de omega t. Recuerden, es esto por la derivada de lo de adentro. Entonces el flujo, la derivada del flujo con respecto al tiempo va a quedar el flujo magnético, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser W seno de omega t, es la derivada de esto con respecto al tiempo. El campo magnético no cambia con el tiempo, por eso queda simplemente B. Y el área no cambia con respecto al tiempo, lo único que cambia es el campo magnético que está entrando a la espira. Entonces queda, la fuerza electromotriz inducida va a ser WBA seno de omega t. Esta es la fuerza electromotriz inducida en la espira para cada tiempo. Ahora vamos a hacer una revisión de la figura. Aquí de la gráfica del generador tenemos que el flujo magnético, podemos reproducir la gráfica del flujo magnético para cada tiempo. En el tiempo t igual a 0 podemos ver que el flujo magnético es máximo. Después comienza a cambiar el flujo para un ángulo determinado. En esta situación, cuando el vector de superficie es perpendicular al campo magnético, no tenemos flujo. Aquí el flujo es 0. Entonces, en otro instante, cuando tenemos otra vez esta posición de la espira, el flujo es máximo. Aquí tenemos entonces la gráfica del flujo magnético como función del tiempo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Eso no es más que la pendiente que existe, la recta pendiente a cada punto de la curva del flujo magnético. Esto va a ser la fuerza electromotriz. Esta es la derivada con el signo menos. La derivada del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser esta gráfica, que es la derivada del flujo. Vean cómo cuando la pendiente de la recta, en este caso es 0, la derivada del flujo es 0. Eso quiere decir que la fuerza electromotriz es 0. Aquí está bien. Ahora otro punto donde el flujo es 0, la derivada del flujo es 0 es esta. Aquí tenemos la recta tangente 0, consecuentemente la fuerza electromotriz es 0. ¿Cuándo es máximo? Cuando la pendiente es máxima. Por ejemplo, aquí la derivada es negativa.
Y como la ley de Faraday dice que la derivada del flujo con respecto al tiempo le cambian el signo, y esa va a ser la fuerza electromotriz inducida. Aquí tenemos el máximo cambio, tenemos la derivada es negativa, con el signo menos se hace positiva, y por eso la fuerza electromotriz es positiva y es máxima en este punto. ¿Cuándo es mínima la fuerza electromotriz? En este otro punto, aquí tenemos que la derivada aquí es positiva, con el signo menos esto se hace negativo y tenemos la fuerza electromotriz negativa máxima. Entonces vean cómo la aplicación de la derivada. Recuerden, si esta es la función coseno de teta, la derivada sería la función seno de teta, como concuerda con la ecuación. Aquí con la ecuación que resolvimos quedaba, o sea, aquí era el flujo, su derivada es básicamente el seno de omega t, y aquí está. Este es el principio básico con el cual se convierte energía mecánica en energía eléctrica. Hay que notar que se va generando una onda senoidal como diferencia potencial que va a reproducirse de acuerdo a velocidad de giro de la bobina. O sea, hay una relación mutua entre la frecuencia de giro y la fuerza y la frecuencia de la onda